Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al ciclo de capacitación virtual Aporte del concreto como material sostenible en la construcción, que comprende 3 sesiones de webinars en donde se abordará la actualización de conceptos de la tecnología del concreto enfocados en el desarrollo sostenible, desde la selección de sus componentes hasta los procesos de producción y entrega, además de las tendencias y herramientas para una construcción sostenible y responsable con el medio ambiente. Recordemos que este espacio se realiza a través de Campus Ultra, el programa de gestión de conocimiento de Cemento Ultracem, con el que buscamos generar valor e impulsar la productividad y la competitividad de todas aquellas personas que acceden a los contenidos. Yo soy Lady Serpa, coordinadora de contenidos y comunidades en Cemento Ultracem, y hoy los voy a estar acompañando como su moderadora. Y bueno, para entrar en materia, quiero que conozcan un poco más sobre el perfil de nuestra panelista invitada. En este ciclo nos acompañará la ingeniera civil Esther Arteta Reyes, quien es especialista en gerencia de calidad y con estudios de MBA de la Universidad del Norte de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Cuenta con más de 35 años de experiencia en la industria de materiales y productos de cemento y concreto, desde el desarrollo de tecnologías hasta el desarrollo de sistemas de control y acciones ecoeficientes en los procesos de producción y soporte técnico para su uso y aplicación. Actualmente es consultora independiente para el acompañamiento a proyectos de desarrollo de productos, mejora de procesos, soporte técnico y formación con enfoque en productividad y sostenibilidad. Quiero explicarles brevemente cómo va a ser la dinámica de este webinar. Luego de la conferencia de la ingeniera vamos a tener un espacio para responder aquellas inquietudes que se pudieran generar. Es importante que las dejen escritas en la caja del chat o en el icono de Q&A de preguntas y respuestas para poderlas responder en vivo. Y bueno, ya saben que uno de los requisitos para que puedan obtener su certificado de asistencia es que hayan participado en las 3 sesiones de este ciclo. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a dar inicio al primer webinar de este ciclo, que se denomina Conceptos, Definiciones y Tecnologías asociados al concreto como material sostenible, a cargo de la ingeniera civil Esther Arteta Reyes. Bienvenidos todos y bienvenida, ingeniera. Adelante. Gracias, Lady. Antes de proyectar y compartir, me permito pues aquí con un poquito más amplia la pantalla, darles un saludo a todos y darles lo que siempre dice un conferencista, muy agradecido por la invitación, pero es que en realidad uno lo siente. Uno siente siempre eso cuando uno le apasiona mucho compartir con ustedes experiencias y una experiencia de años, como les decía Lady, a pesar de que espero que no se noten mucho tantos años, pero igual sí con mucho cariño, compartir sobre todo una experiencia en un tema tan de todo el mundo y tan importante. Entonces, yo voy a proyectar ahora la pantalla para que iniciemos nuestra presentación de esta primera sesión. ¿Listo? ¿Estamos viendo? Sí, ingeniera, ahí estamos viendo, simplemente hace falta agrandar. Entonces, sí, como decía Lady, esto es como una serie de esas que vemos, pero no son 3 miércoles consecutivos porque estamos acá en Colombia y estamos en Barranquilla y tenemos nuestros carnavales, entonces se salta uno del 7 hoy al 21 de febrero y al 28, donde también espero que toda esta información sea de su interés desde lo que hablaremos hoy. Hoy estaremos concentrados básicamente e inicialmente en los conceptos, definiciones, todo lo que tiene que ver con el concreto, asociados al concreto como material sostenible. Digamos que es un ámbito global, inicial y conceptual para poder ir haciendo un drill down, ir bajando y bajando hasta nuestro material. Hoy los invito a que a través de este recorrido nosotros podamos estar identificando las virtudes, los beneficios o las oportunidades que tiene el concreto como material. Entonces, como les decía, todo el ciclo, lo que les decía Lady es, va desde actualización de conceptos de tecnología y llega hasta tendencias, tecnologías y herramientas. Un camino total que vamos a recorrer. En el día de hoy, cuando es ese primer capítulo de la serie, vamos a hablar sobre el desarrollo sostenible y la industria de la construcción desde lo global, desde lo que impacta, desde dónde se genera,
pasando por la necesidad de que si existe ese desarrollo sostenible o las necesidades de desarrollo sostenible van hacia la construcción, la edificación y así van llegando hasta nuestros productos. Hasta allá vamos a llegar para llegar a hacer un cierre sobre un resumen general que sería lo que desarrollaríamos en las siguientes sesiones de cuáles son esas acciones para que nuestro concreto, a pesar de que ya lo podemos catalogar como vamos a poder verlo y apreciarlo como un material sostenible, podamos también aprovechar más aún sus beneficios dentro del concepto de sostenibilidad. Entonces, nuestro primer concepto más importante o enfocado globalmente es que cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, no desperdiciemos, no vivamos con un pensamiento, como lo vamos a ver ahora, de desarrollo sostenible. Quiero recordarles, este concepto es un concepto global que fue acuñado en 1987 por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente. Toda una necesidad o toda una oportunidad que se da de hablar de sostenibilidad desde lo que llamamos la preocupación por el medio ambiente. Ese ha sido el mayor interés de los conceptos de sostenibilidad y las acciones sostenibles. Cosas como lo que vivimos actualmente, mucha noticia, mucha información, muchos fenómenos como el Niño, que se habla de la gravedad, del aumento de las temperaturas, también de las lluvias, viene acompañado niño, niña, pero viene acompañado de todas las problemáticas que van hacia el medio ambiente y en ese orden de ideas hacia el desarrollo, porque el medio ambiente es uno de los ángulos que vamos a ver ahora del desarrollo sostenible que va afectando al bienestar de la comunidad y va afectando el aspecto económico de países, comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, la industria no ajena a esto, la industria de la construcción, el gremio donde nosotros estamos, son de los que van, inclusive se puede decir a la vanguardia en América Latina, en Latinoamérica, perdón, está al nivel que requiere para hablar de sostenibilidad. Estas conversaciones o estas intervenciones de país y de región y de industria son de alguna manera, son voluntarias, de alguna manera es el interés. Colombia está ligado con los gremios en Latinoamérica a conversar y a estar presente en estas conversaciones sobre la sostenibilidad para trabajar en los documentos y en los compromisos que se están haciendo, como les digo, desde lo global de países hasta las mismas compañías, empresas y personas para trabajar en la sostenibilidad y en el medio ambiente, como son las reuniones que generan los compromisos globales de sostenibilidad. Mire que son todos, son muchos los que estamos hablando de eso, no es una sola persona, no es un solo gremio, son de todo tipo de empresas y gremios que necesitan, porque el interés es de todo, porque es como decíamos, hacia la gente, hacia el medio ambiente, lo que afecta a factores de desarrollo económico igualmente. Por eso les decía, cuando uno habla del desarrollo sostenible, habla de tres aristas: ecológica, social y económica, lo cual quiere decir que tiene que ser viable económicamente, que es el factor económico, tiene que ser equitativo, también tiene que ser vivible, pensando en las personas, y de ahí se desarrolla la forma o se entiende que debemos trabajar bajo un cambio de paradigma social, ambiental y económica, pensando en la mejor calidad de vida, presente y futura. Esto es decir, de alguna palabra muy sencilla, el desarrollo sostenible o aquel que está con el pensamiento del desarrollo sostenible se abastece a sí mismo y garantiza su continuidad en el tiempo. Por lo tanto, genera un pensamiento o se genera o se ha creado un pensamiento que llamamos el pensamiento sostenible, que va a involucrar algunos aspectos que son claros como o interesantes, que son las teorías o los conceptos de economía circular. Economía circular y también los aspectos de manejar el entorno con formas de pensar que me lleven y relacionarlos todo el tiempo a la productividad. Por eso se dice a trabajar con pensamiento sostenible sobre la producción, el consumo y la vida
de las personas. Entonces, son tres aspectos, o dos, digamos aquí, porque en el centro he puesto el mismo concepto de desarrollo sostenible que tiene a las personas, al aspecto económico y al medio ambiente, pero para eso tenemos que trabajar en la economía circular y en el concepto de las R, reutilizar, reducir, reciclar, y más adelante ustedes van a poder ver cómo en algunos aspectos ya nos están hablando de 9 Rs, donde involucran otras condiciones que me dan circularidad. Un poquito para cerrar el tema del pensamiento circular, es cerrar ciclos en tema de recursos, es una forma que tú produzcas tus bienes y servicios en el tiempo que de alguna manera reduzca su consumo y su desperdicio. Ahora, ambientalmente hablando, o pues hablando bajo el ángulo también económico y ambiental, se habla de tres aspectos: energía, agua y materias primas. Ahí estamos hablando de recursos. Es saber utilizar los recursos de la mejor manera que permita la circularidad. Estos conceptos aplican para empresas, productos y demás, como iremos viendo más adelante. A raíz de esto, en estas grandes reuniones o pues digamos compromisos que se hacen, se desarrolló un concepto muy interesante que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando uno habla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, habla de lo que queremos lograr en el tiempo y en el futuro. Y eso lo queremos lograr pensando en ciudades, en industrias y en personas. Como les decía, países, ciudades, industrias, personas, comunidades. Es pensando en todos. Es una condición o es un objetivo de todos. Cuando nosotros vemos, existen 17 objetivos de desarrollo económico, de desarrollo sostenible, perdón, que ellos son un concepto que está entrelazado. Ellos están integrados, ellos están asociados unos a otros, pero cada uno tiene sus componentes y sus métodos, sus métricas, perdón, para trabajar, y cada uno genera acciones en cada uno del tipo de ciudad, industria o persona que así lo aplique. Cuando nosotros empezamos a ver este objetivo de desarrollo estratégico, vamos a empezar a ver ese circulito de varios colores que tiene que ver con los 17 objetivos, en los cuales empezamos desde aquí a mirar desde el desarrollo sostenible, desde el pensamiento circular, cómo nosotros en nuestra industria de la construcción, cómo aportamos, cómo estamos involucrados, cómo nos vemos ahí, porque somos la parte que, si bien en cualquier cosa de la que hagamos, podemos empezar a trabajar en cualquiera de estos objetivos de desarrollo. El fin de la pobreza es un aspecto social de las industrias. El hambre cero, por lo tanto, va de la mano de la educación de calidad. La salud y bienestar también son de las industrias, pero de la industria de la salud va con más énfasis. ¿Ya? Eso es lo que se llama la interrelación que existe entre ellos. Más allá, buscamos, y yo los invito a hacer el recorrido, y si entramos a energía asequible y no contaminante, es de las industrias. Industria, innovación, infraestructura, reducción de desigualdades. Eso aplica en los ámbitos sociales, en los ámbitos de comunidad, en los ámbitos escolares, en los ámbitos de empresa, también en nuestras compañías y en nuestras comunidades. Asimismo, todos están relacionados, pero todos lo que buscan es la mejora de la calidad de vida y la sostenibilidad en el tiempo. El uso de los recursos para que se reduzca hambre, daños ecológicos, cambios climáticos severos y toda la problemática de hoy en día. Entonces, ¿cómo se generaron? ¿Qué se hicieron con ellos? ¿De dónde? Decíamos que se generan de las preocupaciones del incremento, que todos sabemos que se habla a diario, del incremento de las temperaturas en el ambiente y de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que todos oímos hablar. Es decir, que es compromiso de todos porque está en todas las industrias y afecta a cualquier tipo de comunidad, empresa o producto. Pero existen unos, digamos, unos entes, por decirlo así de alguna manera, como son las cumbres que generan los COP. Aquí este COP ya va en el COP 30. Para el año 30 se ponen unos objetivos. Estos objetivos van de la mano de ponerse métricas y ponerse metodologías para ver si logramos que esa pendiente que maneja
las temperaturas globales se va a disminuir o cuánto va a ser un aumento razonable de la temperatura sobre la temperatura ambiente, ¿no? El Pacto Global de las Naciones Unidas, las iniciativas de cemento sostenible como son la CSI, que es una de las entidades que también agremia y trabaja, el mandato del agua, que es otro de los aspectos, y hay muchos más hasta llegar a lo que hoy en día, esto era lo primero que había, hoy en día hay algo para la industria del concreto muy importante que todos debemos conocer, y aquí llegaremos, que se llama la hoja de ruta de bajo carbono o carbono neutral o carbono neutralidad, que esta es la Asociación Global de Cemento y Concreto, la GCCA. Este es un documento al que vamos a llegar en este recorrido y que es nuestra guía. Es nuestra guía de metas, nuestra guía de compromisos para lograr que nuestros productos y servicios en el sector de la construcción sean responsables y acordes a los requerimientos que tiene el desarrollo sostenible en estos momentos. Entonces, digamos que ese impacto o digamos que esto te lleva a que las políticas de tipo o los impactos de tipo sostenibilidad o el desarrollo sostenible es algo que se da desde política o genera políticas globales, políticas e impactos globales y políticas inclusive empresariales y personales. Muchas veces oímos hablar de estas políticas muy fuerte sobre o en toda compañía o en toda comunidad, responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. Son los aspectos que tiene que ver. Esto me llevará claramente al adecuado desarrollo económico, que es el tercer ángulo de esta triangulación que hablábamos. Entonces, siendo así, vamos a empezar con otro concepto. Después de ese desarrollo sostenible se dan las ciudades sostenibles, o regiones, o comunidades, o territorios, donde cuáles son territorios que van a permitir que se desarrollen modelos. Esos modelos son las acciones que hacemos con principios económicos, ecológicos y que apliquen la circularidad. Ese es como los conceptos iniciales de comunidades. Miren que esas comunidades tienen tres aspectos, que la organización y gestión, la infraestructura de las ciudades y las personas. Cuando se habla de la organización y gestión, se habla de el manejo de los organismos gubernamentales, el dinero, por decirlo así, los recursos que tiene. Y los recursos van ligados, todo esto va ligado a la infraestructura que permite que haya infraestructura de transporte adecuada, haya energía, manejo de energía y agua, por lo tanto su efecto sobre el medio ambiente, y que afecte positivamente a las personas desde su salud, educación y programas sociales. Esto como ciudad está pegando a 12, es el objetivo de desarrollo estratégico número 11, ciudades sostenibles. Sin embargo, se interrelaciona con otros 12, porque ciudades sostenibles, desde este ámbito que estamos hablando, me está hablando de la salud, de la pobreza, de la educación y de las edificaciones. Se necesita infraestructura y edificaciones. ¿Y qué necesitan la infraestructura y las edificaciones sostenibles? Productos que tengan ese concepto y sean pensados también bajo este mismo principio. Entonces, a eso estamos llegando. La ciudad sostenible ofrece calidad de vida a sus habitantes sin poner en riesgo los recursos y vela también por el bienestar de la humanidad futura y procura la justicia social. Fíjense que estamos hablando que es ambientalmente amable, ambientalmente porque tiene baja temperatura, manejo de recursos, recopilar el agua, infraestructura que permita movilidad, ahorita lo vamos a ver más adelante, y entonces ahí están incluidos nuestros productos, ahí están incluidas nuestras oportunidades, no solo nuestros productos, porque nosotros somos productores, somos usuarios, somos constructores que usamos productos y nuestra construcción es otro producto sostenible. Entonces, esas ciudades, la problemática o el interés grande sobre las ciudades sostenibles es que a pesar de que apenas cubren el 3% del planeta, abarcan el 50% de la población, pero en el 2050 se dice que va a llegar al 70% de la población. Entonces, ¿qué pasa? Que las ciudades tienen que tener esos principios. A mí me encantó
recordar los principios de las ciudades y soy fanática número uno del malecón de Barranquilla. En Barranquilla, un sector como en muchos otros sectores en nuestras regiones y nuestra región Centroamérica, el Caribe, donde uno ve la amigabilidad de los parques respecto a los ríos o al mar, con los malecones o con las zonas y parques y jardines. ¿Qué generan y qué auge han tenido? Calidad del aire por incremento de la vegetación. Las infraestructuras específicas también es un aspecto interesante que permite desplazamientos para otro tipo de transporte, bicicletas, caminar, el transporte público y también el uso de carros eléctricos o que permita la misma infraestructura específica que puedan los carros eléctricos tener esa autonomía que requieren y poder recargar y tener las oportunidades de ser usados. No solamente existan, pero llegas a una ciudad y no los puedes usar. Tienes una bicicleta y te da miedo usarla. No puedes caminar, etcétera. Esto es lo que va generando la ciudad sostenible. Ahora, el manejo de los recursos como el agua, claramente con la educación del control de consumo y con otras tecnologías de conservación de aguas lluvias, por ejemplo, en algunas ciudades. Lo mismo como las apuestas a las energías renovables, que era muy fácil de pronto reflejar, refrescar un ejemplo, que son el uso de placas y paneles solares hoy en día en muchas regiones de nuestros países, en Costa Rica, en Honduras, ya se empiezan a ver en Colombia, se empiezan a ver y en Panamá los parques que le llaman los parques de placas solares. Eso es algo que también mucho auge para ir trabajando en ese ámbito de la sostenibilidad. Pero quiero recalcar, porque como dijimos que vamos a ir entrando haciendo zoom hacia donde vamos nosotros con nuestro producto, el concreto, la construcción de edificios sostenibles. Un edificio sostenible y una construcción sostenible de edificios, que es un juego de palabras, es una mini ciudad sostenible, porque tiene lo verde, tiene la eficiencia energética, tiene el bienestar integral de sus habitantes. Eso bajo un factor que se llama económico. Hoy en día las edificaciones tienen que pensar en eso. Tener el manejo de la energía limpias o tener la eficiencia energética lo hace que sean más habitables, más rentables. ¿Y a quién le produce eso? A los mismos dueños, pero también en general a la comunidad. Aquí recalcar, en estas pequeñas comunidades que se juntan, como decíamos, todos los otros, como es el hecho de la gestión de residuos. Entonces, la economía circular aquí se aplica en cualquiera de estos. Y la gestión de residuos, por ejemplo, se junta en este ejemplo. Gestión de residuos, economía circular y comercio local. ¿Qué significa? Yo consumo en una comunidad, ciudad, territorio, alimentos, energía y materiales. Puede generar residuos. La ciudad sostenible se adapta para que esos residuos se puedan disponer, se puedan reprocesar, se puedan reducir. Esa es la circularidad, reducción de residuos y menos contaminación. Entonces, esa economía circular aplica totalmente a los conceptos de gestión de residuos adecuadas. Reciclar adecuadamente va desde los depósitos, existen los depósitos, si se hace la separación y si se hace el reciclado. Y si eso permite el comercio local. Fíjense que parece que estuviéramos hablando y no nos distraigamos porque no estamos hablando solo de el elemento reciclador llamativo que existe en este parque en específico que recicla plástico. Sí, es plástico, plástico para ciertos usos, pero el concreto, en el ejemplo de abajo, que también dice comercio local, aplica para compra de productos y contratación de servicios de pequeñas empresas en las zonas para impulsar la economía, la reducción de transporte de materias primas y reducción de contaminación. No contento con que es local un producto, como el concreto, como el prefabricado, puede ser hecho en este caso haciendo una pequeña propaganda a una pequeña empresa, a una empresa local que hace concreto con concreto reciclado. Entonces, ha empezado a generar circularidad, que no es nada fácil, pero que se premia porque genera el efecto sobre la ciudad sostenible en estos aspectos. Manejo de residuos, disminución de residuos, que no sabemos qué hacer con ellos, dónde utilizarlos, y también el comercio local. Hay un punto que a mí me gusta mucho, que es no es de nuestra región, que es la agricultura urbana, se está dando en grandes ciudades. He oído que se está dando en ciudades donde han sufrido en los Estados Unidos estos huracanes y demás,
que han quedado desabastecidas, han quedado con terrenos y demás que siembran y tienen, parece mentira, pero un país tan desarrollado y a esto va, a estas tendencias. Este trabajo de la agricultura urbana contempla no solo el autoabastecimiento, sino la calidad de ese abastecimiento, la comida real que tanto hablan, la economía y el bienestar de las personas en el sentido que se ocupan también de esto. Circularidad acompañada de manejo de oportunidades y también medio ambiente desde el punto de vista que urbanamente estás participando también en áreas verdes y áreas que son productivas. Entonces, luego de esa ciudad sostenible, en esa ciudad sostenible construimos de manera sostenible. La construcción tiene que ver con ese diseño, con ese proceso y esa operación responsable con el medio ambiente. Listo, el diseño viene, como lo vamos a ver ahorita, de dónde viene ese diseño con sostenibilidad, pero la construcción tiene que garantizar el proceso y la operación. Ahí también estamos presentes. Entonces siempre alzamos aquí, estamos presentes en el concreto con muchas oportunidades desde el punto de vista no solamente como producto, sino desde el punto de vista del usuario, de la integración entre el constructor y el productor de concreto, de la manera como lo diseña, lo concibe, lo utiliza, lo produce y lo utiliza en el momento de utilización con aspectos como reducción de combustible, reducción de desperdicios, tiempos, que tiene que ver con costos también, y con desgastes, y por último con el diseño de la obra con temas de durabilidad. Ahora bien, la sincronía con el sitio, el uso eficiente de energía, agua, materiales y proveer confort y salud a los usuarios, que tienen mucho que ver con muchas oportunidades, muchos materiales, inclusive con el concreto como material capaz de resistir, capaz de aislar, capaz de proteger y capaz de tener formas que me ayudan a compensar y hacer uso eficiente de energía. Entonces aquí tenemos oportunidades que tenemos que ir sabiendo capitalizar para entregar y para saber utilizar esos atributos del producto en el ámbito del sector de la construcción con el concreto como material sostenible. El proceso de diseño consistente del clima es la conclusión de esto y de la ecología y el entorno donde se construye. Cada vez más está haciendo más auge este tema, que sea más amigable y más acompañado de las zonas verdes, que no es nada fácil por muchas razones, en muchos tipos de climas, más fáciles en unos que otros, pero también se requiere para garantizar la construcción sostenible. Ahora, decíamos así, como las ciudades sostenibles, la construcción sostenible se amarra a 9 de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo insisto en los objetivos de desarrollo sostenible porque ustedes van a llegar a ver cómo llegamos a decir que cuando cada uno de nosotros, cuando hacemos acciones sobre una operación sostenible o una operación responsable del medio ambiente, está pegándole a uno de estos objetivos. ¿Cómo le está pegando? Para eso existen las métricas y los vamos a ver. Y hago ejemplo de la operación, de la infraestructura, de la manufactura, de la industria, porque el constructor es un manufacturador importante en el concepto de el proceso constructivo, en el cual tiene un gran aporte en la medida en que tenga claro un diseño, claro un proceso y tenga optimización del uso de recursos, que lo acompaña ¿quién? Unos proveedores responsables. Esos proveedores responsables son proveedores de hierro, proveedores de los materiales, proveedores de concreto, proveedores de cemento, etc. También existen documentos hoy en día que lo voy a nombrar aquí y en otra parte, que es la guía de materiales de la construcción sostenible, donde yo empiezo a ubicar en la ilustración 9, por ejemplo, consideraciones mínimas de construcción sostenible de un proyecto, reducción de la contaminación de residuos al implementar estrategias de reuso y reciclaje, de la misma construcción, pero también de la operación de una edificación. Muchas edificaciones no están diseñadas, por ejemplo, para el retiro de basuras en restaurantes, para el retiro de aguas, etcétera. Eso es sostenibilidad. La salud y el bienestar para los ocupantes. Oigan, esta experiencia es sobre todo la iluminación. Eso se está castigando fuertemente o se está premiando fuertemente, el calor. Un poco de diseño estructural de balcones tiene mucho que ver con estos atributos de sostenibilidad. Y esos atributos de sostenibilidad van después premiados, calificados por otros factores. Pero tiene que ver con la energía,
con no necesitar tanto la energía, las luces o la ventilación. Las consideraciones respecto al impacto ambiental en el ciclo de vida de la edificación. Lo señalo, ciclo de vida, uno de nuestros conceptos que vamos a revisar y que vamos a asociar a lo que decíamos sobre el concreto, que tiene que ver con el diseño, la construcción y la operación y la deconstrucción, ¿cierto? La buena calidad del aire interior, ya la había nombrado desde la salud inclusive, se interrelaciona. El uso de materiales con atributos de sostenibilidad. Entonces, fíjense que él se necesita para todos, pero específicamente, ¿por qué se generan estas consideraciones así aparte? Porque la construcción sostenible tiene y es susceptible hoy en día de algo muy importante, susceptible no, sino hoy en día se mide. No solamente es para lograr esos objetivos tengo que medir, entonces yo tengo que medir la capacidad o el nivel que tiene y el premio o el sello que tenga una construcción sostenible. Y uno de los aspectos que todos interrelacionados, pero tiene que ver con el uso de materiales con atributos de sostenibilidad. De ahí nuestro concreto, cómo le impregnamos o cómo le asociamos sus atributos normales a el aporte a esa construcción sostenible. Entonces, estos dos resaltados seguirán siendo dentro del drill down que estamos haciendo de nuestros conceptos hasta llegar al concreto. Ahora, esa edificación sostenible, entrando solo a ella, la mini ciudad sostenible, tiene que racionalizar el uso de los recursos naturales, renovables, sustituir con sistemas o recursos alternativos, manejar el impacto ambiental, entre otras. Esa edificación sostenible va desde su diseño, como decíamos, desde el impacto de los recursos naturales a los ecosistemas, el uso del suelo en el sitio. Muchas veces no permiten la construcción no solamente pero porque va a afectar el uso de alrededores, el uso de materiales sostenibles, iluminación, calefacción, captación, disposición de agua, consideraciones climáticas, impactos a los habitantes. Los impactos a los habitantes van desde las temperaturas, la iluminación, la accesibilidad, de acuerdo a la comunidad y de acuerdo a la de cuando se trata de niños, a la recreación, a las necesidades de cada tipo, comunidad o público en general, que tiene que ver con la edificación mini ciudad sostenible. Y como último, el ciclo de vida de la estructura. ¿Por qué? Porque es pensando en durar y pensando en que o me dura o cambio su uso. Eso es un concepto que en muchas ciudades mucho más viejas, cambian el uso de las edificaciones para no demoler, para no desechar y para cambian los ambientes y los entornos de industriales a comerciales, etcétera, recreación, etcétera. Entonces, desde el diseño tiene que cumplir con eso. Eso es ciclo de vida. Ciclo de vida no solamente es todo el concepto de hasta dónde lo voy a reusar, ¿cierto? Y también tiene que ver con el material como tal, porque el ciclo de vida para nosotros los ingenieros, que lo vamos a refrescar un poco más adelante, tiene que ver con la durabilidad de la estructura, ¿cierto? Entonces es el concreto que también participa en eso. No hago nada yo con decir que sí lo puedo usar, una bodega, sí la puedo usar para hacer eventos o cuando ya su ciclo de vida como tal del concreto no cumplió, entonces no es viable. Eso es lo que se llama sostenibilidad y los atributos sostenibles de un material. Estas edificaciones tienen una posibilidad de ser calificadas, ser evaluadas y calificadas. Existen entonces en el medio. ¿Y qué pasa con esto? ¿Para qué nos sirve a nosotros? Para nosotros asociar nuestros productos y servicios a estas calificaciones, porque el fin último es el uso de esta edificación, por decirlo así, la operación de esta edificación y que el premio o la calificación que le dé tiene que ver con unos aspectos que nos involucra a todos como industria. ¿Qué voy a evaluar? El comportamiento ambiental de la obra, teniendo en cuenta el impacto ambiental de sus materiales de construcción y el uso de recursos. Ojo que los materiales de construcción, a pesar de que estamos hablando de concreto, sí, va desde el concreto, entonces yo puedo hablar inclusive de túneles, puentes y demás, pero en edificaciones el concreto, que es el material de la estructura protegido y que también él tiene una interrelación con otros materiales que se usan en la estructura. Este tema de calificación va desde el concreto como tal,
hasta el tipo de iluminación que se usa, hasta el tipo de alfombra que se usa, hasta el tipo de mobiliario que se usa en los edificios comerciales. Que los mobiliarios sean aquellos que pueden ser reciclables después de un tiempo, que pueden ser reusables, todo este tipo de cosas. Por eso pasa, por ejemplo, en el caso de la Edge es más que todo buscando un objetivo que mide una reducción de energética. Mientras que en el LEED paso por varios requisitos y me queda más fácil ubicar, empecemos por sitio sostenible, eficiencia del agua, energía y atmósfera, cómo mi diseño calificó, y cada uno de estos me da puntos, materiales y recursos, ¿cierto? Si utilicé materiales reciclables, calidad del aire interior, etcétera, etcétera. Eso me da a mí una calificación que me dice qué tan responsable y qué tan adecuado o bueno, excelente es para la relación con el medio ambiente y con esa ciudad sostenible y ese desarrollo sostenible. Por lo tanto, lo mismo casa. En casa voy a hacer un zoom un poquito. En casa me hablan de cuatro elementos que lo voy a poner acá. Bueno, este era el que hablaba de LEED. En casa me hablan de agua, suelo de vivienda, energía, por ejemplo. Pero aquí quiero hacer unos ejemplitos que tengo para empezar a que cuando entro a cada capítulo, tanto de LEED como de la certificación CASA, yo entro a criterios que contribuyen al uso y ahorro de recursos hídricos a través de la implementación de diseño, ecotecnologías de la vivienda, por ejemplo. En materiales entro a criterios de selección de materiales, incluyendo aspectos estéticos de rendimiento y disponibilidad, sumados a las condiciones técnicas de sostenibilidad ambiental. Cuando yo soy constructor, primero diseñador. Cuando soy diseñador digo, voy a diseñar de tal manera que en esta azotea me permita la adecuación para poner paneles solares, por ejemplo. Voy a diseñar de tal manera que este balcón me permita la iluminación en tales horas. Esa es eficiencia energética. Los materiales pueden ayudar, obviamente, los materiales cada uno tiene más o menos o algunas atributos de sostenibilidad que ayudan más. Inclusive en el caso de vidrio, madera, cemento, concreto, el concreto como material con su capacidad de hacer formas, con su capacidad de resistencia, durabilidad, me va a ayudar a que desde el diseño yo conciba eso, ¿cierto? Y la durabilidad, etcétera. Entonces, doy el ejemplo porque, por ejemplo, este edificio es un edificio que es un reto grande en Barranquilla, que es hacer el primer edificio sobre un malecón que no tenía, que era un uso industrial y se ha convertido en un uso de, ¿cómo se le puede llamar a este uso? Comercial, recreación institucional, donde es un malecón, donde es institucional, que es para el turismo y demás, pero que se le hace vivienda, se combina con vivienda. Entonces, maneja los recursos. Este que tiene un enfoque de calificación o quiere ser calificado, tiene una precalificación desde su diseño. Su diseño permitió o va a permitir o le va a demostrar que puede reducir al 4% los desechos derivados de a un relleno sanitario, por ejemplo, o un 5% el ahorro de energía y del agua, dentro de su proceso constructivo hasta su operación. Cuando uno va y hace aquí, que es donde quería llegar, para uno decir, teorización de productos, atributos múltiples de sostenibilidad. Vean, aquí es donde vamos a llegar nosotros. Análisis de ciclo de vida. Un producto debe tener análisis de ciclo de vida. Ahí es donde vamos a llegar. Ya estamos llegando y ahí es donde vamos a llegar cuando hablamos de concreto. Origen regional. Nuestro concreto de por sí es de origen regional. Entonces, pero igualmente cuando se habla de cemento también se habla de esa oportunidad, del origen regional del cemento, ¿cierto? Porque ese sí puede ser de otros orígenes. Pero el concreto como tal en cualquier región es de origen regional. Incorporación de material de materia prima regional. Ojo, materia prima regional muchas veces, que va a ser el primer concepto del segundo capítulo de esta serie, que sería dentro de 15 días, donde vamos a hablar de que en lo posible la capacidad de utilizar materia prima regional, materia prima regional, materia prima que sea más sostenible por el tema de cercanías, por el tema de que se pueda apuntar a la economía local, regional, en lo posible, de la mano de qué, de las posibilidades que hay con los diseños, las tecnologías, evaluaciones del concreto, por ejemplo, para que uno hable de el desempeño final. Esa es una cartillita que tenemos nosotros
en las normas y demás que vamos a revisar en su momento. Incorporación de fuentes convencionales de energía, claramente en el caso del concreto, digamos, tiene que ver con el transporte. Esto es importante en el transporte y es importante en la productividad, en la eficiencia que tengamos de la logística de concreto. Estoy adelantando un poco, pero para que ustedes vean cómo se relaciona. ¿Cómo se relaciona los premios que tiene una construcción sostenible con las oportunidades que tienen los productos de concreto en la construcción de estas ciudades sostenibles y edificaciones sostenibles? Contenido reciclado post-consumo, reemplazo de combustibles fósiles, contenido base biológica, circularidad, madera responsable. Sí, la madera se ha constituido y ha vuelto a resurgir como un material bastante sostenible porque yo de la manera responsable lo puedo renovar, ¿cierto? Reducción de la generación de residuos, transparencia y reducción del contenido peligroso y tóxico. Bueno, todos estos componentes van hacia los atributos de un producto, como el caso del concreto. Existen otros ejemplos, todos se interrelacionan de los materiales. Mire que este está inmerso en el anterior, origen regional de los materiales. Demostrar que tiene un tanto por ciento, va como inmerso en el anterior. Pero cuando es solamente por capítulo, depende cómo sea, cada material suma a cada uno de los capítulos, en este caso M4 o M3. Y en el M5, productos y materiales de bajo impacto ambiental. Entonces, también va muy asociado y se le pueden buscar cosas como que tenga etiquetas tipo 1 que se llama sello ambiental colombiano. Hoy en Colombia, y también no por adelantarme, sino por hacer totalmente la asociación a los atributos del concreto, está que un material, una edificación que usa materiales de bajo impacto ambiental es aquella que puede usar un concreto que tenga una serie de certificaciones de producción. Esas certificaciones son certificación tipo el sello ambiental, no exactamente el sello ambiental, sino tipo las buenas prácticas de operación que tienen que calificarlas. Eso se está desarrollando en Colombia. El día de mañana y dentro de muy poco ustedes van a ver cuando en el EM5 diga especificación de productos y materiales de bajo impacto ambiental o pensados con sostenibilidad o producidos con conceptos de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente, puede salir materiales o productos que tengan certificaciones de ese tipo calificadas bajo ese esquema. Ahora, me quedaba pendiente en que esos materiales hablan del ciclo de vida. ¿Qué significa esto del ciclo de vida? El ciclo de vida, que es todo el recorrido que se hace del producto desde concebido, un productico con un concepto también de circularidad desde que nace hasta que por decir muere o vuelve a nacer, permite que nosotros analicemos el impacto que en cada una de esas etapas tiene el producto hacia el medio ambiente, en su producto, proceso o servicio. Entonces yo hago le llaman el inventario de entradas, que tiene que ver con energías, materiales, emisiones, evalúa el impacto medioambiental, el potencial asociado a esas dichas entradas y hago cálculos que le llaman, que más adelante los vamos a ver, dónde se utilizan, cálculos del análisis de ciclo de vida. Ojo, hay un ciclo de vida de producto, que en las siglas en inglés es LCI, pero que en otros es ciclo de vida tal cual, análisis, y el análisis del ciclo de vida. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Promover la eficiencia del uso de materiales, agua, energía, teniendo en cuenta la capacidad de recuperación de los ecosistemas, es decir, pensando con el pensamiento de sostenibilidad y uso circular de flujo de materiales. Fíjense que está dicho, este es un concepto totalmente teórico, totalmente conceptual de todo, global, de cualquier producto que nosotros lo tenemos que asociar inmediatamente a nuestra construcción sostenible y a nuestros proveedores de concreto también con atributos de sostenibilidad. O sea, es en equipo, es integral y es lineal. Es decir, que va acompañado. No es, yo hago mi proceso también muy sostenible, flujo de materiales, pero si mi flujo de material en la obra, que es el concreto, la colocación, no tiene en cuenta las características de ese concreto como tal, va a sufrir un choque y va a sufrir un corte de ese flujo como tal. La extensión de la vida útil, lo mismo. Extensión de la vida útil de todo, de formaletas, de equipos, de estructura, de acero, etcétera, etcétera. Entonces, también, como les decía, ese es el concepto general. Y un ejemplo claro,
del concepto de ciclo en un edificio tiene que ver con sus entradas, que es desde la etapa del producto, ¿qué me suministra? En el suministro de los materiales, en el transporte de ese suministro y en la fabricación de ese suministro, el origen de esos materiales. En la etapa del proceso de construcción, el mismo transporte, el mismo proceso de instalación, lo que decíamos ahorita, tiene que ser un ciclo que sea coherente, que sea responsable y que sea integrado para poder aprovechar los atributos del producto de pensamiento sostenible en un proceso que también está concebido para ello. Ahora viene una etapa de uso, que yo lo asocié mucho a nosotros los ingenieros cuando hablamos de la vida útil de la estructura. La vida útil de la estructura es para qué está utilizada. Un pavimento, tráfico, una estructura expuesta al medio ambiente, requiere mantenimiento, requiere reparación, por lo tanto, intervención. Intervención primero inicial como una sustitución, una reparación inicial, pero después de eso rehabilitación. La vida útil, extender la vida útil es lo que llamamos el ciclo de vida, o sea, pensar en el ciclo de vida. Y eso viene desde los materiales, ¿cierto? Desde los materiales que es recursos económicos y también, digamos, uso de recursos como tal, uso de recursos naturales, que el concreto que se demuele, ok, no todo lo voy a usar en demolición, no todo lo voy a usar en la fin de vida, en la deconstrucción o demolición, ahí me voy a gastar en transporte, en disposición, en eliminación, no todo lo voy a poder usar. Entonces ese es el pensamiento de ciclo de vida que, como les digo, se hace inventario a 1, a 3, a 4, a 5, se hace inventario, se hace impacto, se hace calificación para poder, al evaluar yo qué puedo hacer, mejorar. Entonces, medir y mejorar. Este es un ejemplo del ciclo de vida de un producto de construcción. Y no exactamente el ejemplo del ciclo de vida del concreto, porque el concreto tiene unas particularidades que, digamos que hoy en día apenas estamos llegando en como tal el concreto hasta analizar su ciclo de vida en la fabricación. Construcción en el sitio y demás tiene que seguir un ciclo porque todavía no podemos garantizar todo el tema del reciclaje, a pesar de que se utiliza, a pesar de que existe normativa, a pesar de que existen estudios, se recicla, pero el proceso de reciclaje aún no está industrializado, porque necesita industrialización en el caso del concreto, no como de otros productos. Entonces, sí, existe, sí aplica para muchos productos que conciben como tal desde su diseño, desde la gestión de materia prima, desde la producción, desde la aplicación y uso hasta el uso. El análisis de su ciclo es válido y es fundamental para la calificación o el grado de sostenibilidad que él vaya a aportarle como tal a sí mismo o como tal a la construcción y a la edificación sostenible. Vamos ahí. Entonces, hemos llegado a concluir que ahí dentro de todo eso que hay un producto. Si yo hago un producto con atributos de sostenibilidad, puedo declarar que es así. Es diseñado y elaborado de manera responsable y en respuesta a los retos de la industria, es lo primero. Los retos de la industria es las alturas, las formas, la resistencia, etcétera. Si hablo de concreto, por medio de la aplicación de tecnologías y prácticas de producción y abastecimiento y uso. Porque yo puedo hacer el súper concreto, pero tenemos que saber y estar alineados en su uso y que estén enfocados al medio ambiente desde la materia prima, al medio ambiente desde el desperdicio en uso, al medio ambiente, al uso de recursos, optimización de uso de recursos, al impacto y a la armonía en su aplicación. Estos productos con atributos y especificaciones medibles sean alineados a la hoja de ruta de carbono neutro. Aquí metí el último concepto de hoy, que es la ruta de carbono neutro que contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible donde empezamos, ¿cierto? Entonces, tengo productos, tengo procesos que se hacen con recursos y tengo que darle unos atributos para meterlos contribuyan al objetivo de desarrollo sostenible. ¿Quién me va a ayudar a que contribuyan al desarrollo sostenible? Pues claramente las tecnologías existentes, la tecnología del concreto, todos nosotros, pero la hoja de ruta nos ayuda mucho. Antes de irnos a la hoja de ruta, repasemos eso. Sostenibilidad, desarrollo sostenible. Si ven las grafiquitas, acuérdense cuando hablábamos de desarrollo sostenible, me abastezco a mí mismo, es decir, aplico pensamiento circular, reuso, reciclo, etcétera, todos esos conceptos existen en los objetivos de desarrollo sostenible, que son el plan para lograr un futuro mejor.
más sostenible para todo y que aplica para todo tipo de producto, servicio, industria. En la ropa ustedes ven ese logo. En cualquier insumo, producto, ven este logo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno en la ropa trabaja solamente para la pobreza, trabaja para la pobreza. Otros trabajan para el medio ambiente porque no utilizan sino algodón reciclado. Ahí está. En el concreto, muchísima oportunidad. Y como tal, a las ciudades sostenibles llega nuestro producto, a la construcción sostenible con esos atributos, a las edificaciones sostenibles que tienen la oportunidad de ser calificadas y ahí nos ayudan a identificar esos atributos y que cumplen con ciclo de vida, para llegar por último al material y productos con atributos de sostenibilidad. Entonces, para terminar, yo quiero que tengamos aquí este descansito mirando. El concreto es un material sostenible desde su existencia. Desde su existencia, digamos que tiene claramente unos atributos de sostenibilidad porque él es resistente, porque él es fuerte, porque él puede ser duradero. Puede ser duradero. Cuando es duradero es cuando yo le imparto eso y cuando garantizo que le imparto durabilidad. Es asequible, como decía, porque lo podemos fabricar y demás, y por lo tanto tiene la connotación de que puede ser local, que tiene que ser, puede ser aportar a la renovabilidad, a los procesos a todo tipo de procesos, nos protege, es de los materiales que nos protegen. Ahí la lucha con otros materiales, en términos generales, no sabemos ni nosotros mismos la capacidad que puede tener, al lado de que siempre hemos estado como muy castigaditos a lo que el concreto como tal es, que consume materiales y recursos y demás. Siempre y cuando le atribuyamos atributos de sostenibilidad, vamos a lograr o vamos a aportarle más a su uso, que lo vemos en todo momento, en todas nuestras vidas. Me gustó mucho este video que vi que es de la Asociación Global de Cemento y Concreto, y que ustedes lo pueden encontrar en la página precisamente de esa asociación. En esa página de esa asociación también pueden encontrar lo que vamos a ver ahora rápidamente, como es la ruta de carbono. Pero ¿por qué esa ruta de carbono? Miren que se me olvidaron. Pasado y presente. Miren eso que es. Y futuro. Seguirá estando. Y no es tan fácil para el concreto poder demostrar esa sostenibilidad. Espero que como para usted, como para mí, el concreto ha sido como nuestro mundo, y nuestro mundo es concreto. Me gustó mucho y quería compartirlo con ustedes. Es una sensibilidad que es de la Global Cement and Concrete Association. Entonces, como decíamos, nos ha acompañado siempre. Vivienda, en salud, en educación y en infraestructura. Por eso, el reto, ese ya es donde vamos a arrancar nuestra segunda parte de estos y damos la introducción acá en especificar, diseñar, producir, abastecer y usar concreto de manera sostenible y responsable. Para eso hay que medir, para eso hay que saber cómo. Por eso les decía, el concreto realmente aporta a lo que es las emisiones globales de CO2 el 11% catalogado dentro de los materiales de construcción, pero están los edificios, está en la industria, está en el transporte también, pero él como tal siempre ha sido un poquito castigado como que bastante consumo, pero es un porcentaje de él y se va a seguir utilizando, por lo tanto se sigue trabajando en él bajo la ruta. Este es el efecto que se mide, el más importante, efecto invernadero, GEI. Gases de efecto invernadero se miden en toneladas. Eso es lo que se le mide al concreto, es la medición asociada a su huella de carbono y a su sostenibilidad, la cantidad de emisiones. Pero más allá, no quedamos contentos con esto y resulta que, bueno, además esa misión va a aparecer en el ciclo de vida, lo que les decía es un documento. El ciclo de vida es un documento que después ya veremos en segundo ciclo para arrancar desde aquí, desde el ciclo de vida, donde aparecen esas emisiones. Todo el consumo de recursos, todo el daño que decir que hace o el impacto que hace, ¿cierto? Ella mide todo, calentamiento global, consumo de agua, etcétera, y se documenta de esta manera.
documenta, ustedes ven en el renglón que dice Global Warming Potential, CO2 equivalente en kilogramos. Esa es la mayor cantidad de CO2 que aparece. Demás son otros impactos, pero este es el que mayor pega. Ahí está metido todo lo que tiene que ver con las características especiales o particulares que tiene nuestro concreto, que es la capacidad de resistencia por el cemento y demás, que ahí se ven reflejadas. Entonces, en esa es la que se trabaja. Entonces, más allá no quedamos contentos, pero no solamente es el CO2, sino que ahora queremos el CO2 neutro. ¿Qué significa eso? El CO2 es los efectos invernaderos que nosotros estamos emitiendo, pero también se está pensando en captar dentro de los procesos de cada industria, captar CO2. De esta manera se compensa. Eso es lo que se llama la cero neutralidad. Y esa cero neutralidad se ve en el mapa. Lo que pretendo con esta diapositiva es decir que existe un compromiso colectivo de las empresas productoras de cemento y concreto para contribuir a la construcción de un mundo sostenible del mañana. Existe ese documento, uno hace clic en este link y uno encuentra el mapa. Ese mapa está trabajado por la GGCA, la FICEN y la PROCEMCO, que son los que agremian al cemento y al concreto a nivel Latinoamérica. Entra uno ahí y encuentra este tipo de cosas, donde netamente lo que tenemos que ver es que tenemos una participación importante como diseñadores del 22% y constructores, y como productores el 11%. De ahí para abajo están nuestros mismos proveedores, acero, hierro, demás, concreto, cemento, que también nos aportan. Pero cada uno tiene su aporte y esos aportes se ven reflejados en acciones. Esas son las que nosotros vamos a trabajar. El 9% de acciones en ahorro de materiales cementantes. El 11% de acciones es en eficiencia en la producción de concreto. Y el 22% en diseño y construcción. Entonces estamos con grandes retos y grandes compromisos de todas las acciones sobre las emisiones. Difícil de llegar a la cero neutralidad, pero se sigue trabajando en ello. La guía de construcción de materiales también nos dice eso. Use materiales regionales con propiedades, aplique sus propiedades físicas, etcétera. Tenga en cuenta el objetivo de aspecto ambiental, etcétera, etcétera. Esas son las guías que existen, más guías. Luego compartiremos más para llegar, más guías a lo que yo le decía, miren este programa de prevención. Repensar. Antes decíamos solo era reusar, reducir y reciclar. Ahora tenemos repensar, reutilizar, reparar, remanufacturar, restaurar, reproponer, etcétera, etcétera. Es decir, cada vez incrementando más la circularidad. Aquí termino para decirles, hay una serie de acciones para el desarrollo de atributos de sostenibilidad del concreto que van dirigidas al medio ambiente, al uso de recursos y el impacto a las personas. Esas acciones van enfocadas en la especificación, el diseño, la producción, el abastecimiento y el uso de nuestro material como tal. Y cierro con ellas, pero no es lo que vamos a hablar. Eso es para la siguiente oportunidad, en las siguientes. Entrar en materia en cada una de esas acciones que nos van a contribuir a estos conceptos que hoy estamos compartiendo sobre la sostenibilidad. Bueno, listo, ingeniero, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos. Entonces damos inicio a la sesión de preguntas. Por acá, Jaime Cadavid pregunta, ¿el concepto de la sostenibilidad es parte del diseño previo o es durante el proceso constructivo? Bueno, es todo, el pensamiento. Por eso es tan importante hablar del pensamiento sostenible. El pensamiento sostenible es el pensamiento que tiene que ver con ese manejo siempre de los tres aspectos, el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto medioambiental. Por lo tanto, tiene aplicabilidad desde la concepción de un diseño, de una estructura en el sitio que se va a usar hasta el proceso constructivo, y también lo tiene que tener inmerso el productor y el diseñador y el productor de un material. Entonces, es aplicable durante todo el proceso, el pensamiento sostenible.
Perfecto, por acá también nos llega otra inquietud. En las obras que quieren alguna de las certificaciones EDGE, LEED o etcétera, el uso de un tipo de concreto puede generar puntuación en la calificación respectiva. Sí, gracias por la pregunta, muy buena esa pregunta porque uno va buscando, por eso les quería hacer conceptualmente esto, porque uno va buscando en los capítulos. Mira, de hecho, Lady, es muy importante tener en cuenta esto y te lo digo porque de pronto así a la gente le interesa. El concepto de construcción sostenible es un tema muy chévere que tú puedes dar con un experto en este tipo de temas para llegar a esos puntos. Ya ese ya va ligado a las personas que construyen y a las personas que están diseñando y por lo tanto ahí entran a esto que te voy a decir. Capítulos como tal que te dicen un punto si el material tiene tanto porcentaje de material reciclado o material que se demuestra su sostenibilidad. El uso de materiales cementantes sustitutos ayuda a los puntajes, pero más allá también da puntaje el uso de un concreto que él puede estar castigado porque no le puedo utilizar el material cementante suplementario, no puedo utilizar ceniza por alguna razón técnica, pero él aporta puntos porque él está producido con prácticas de sostenibilidad, de reducción de agua, de reducción de impactos ambientales en la producción, del transporte, de la logística. Y también porque está concebido para un diseño. Si yo hago un diseño, me estoy adelantando un poco, pero muy interesante, si yo hago un diseño, uso y aplicación de un concreto de alta resistencia, ahí estoy aportando al punto de que esa alta resistencia me permitió que elementos esbeltos, elementos que permitieron hacer el uso de estructuras que permitan el mejor uso de la energía. Iluminación, etcétera, durabilidad, muchos aspectos, pero definitivamente la respuesta es sí y tiene muchos ámbitos en los cuales se puede medir, proponer y llegar a ese acuerdo y a esa contribución al LEED o al EDGE o al CASA. Perfecto. Por acá Juan García le pregunta, ¿qué tan eficiente es el concreto sostenible? Todo el concreto sostenible, como decíamos, le podemos garantizar que tiene algún tema de sostenibilidad porque él es durable, porque él es maleable, etcétera, y puede ayudar a contribuir a una construcción o a un diseño sostenible. Siempre debe ser inclusive más eficiente si tú me la pones de esa manera. En términos de un atributo de resistencia, puede ser más eficiente en términos de tiempo. Depende cómo me pongas el atributo. Y el atributo, te voy a decir otro atributo muy sencillo, adelantándome. En términos de manejabilidad, es más eficiente un concreto que yo coloco más rápido, un concreto que me ayuda a colocarlo más rápido es más eficiente porque yo tengo menos tiempo en la obra, tengo menos ocupación, tengo menos desperdicio, eso es eficiencia. Entonces, definitivamente, normalmente es más eficiente, pero no se mide solo por la eficiencia. ¿Eficiencia en qué atributo? Yo no puedo decir que tenga menos resistencia, yo puedo encontrar un concreto de menor resistencia que es más eficiente para el uso que lo estoy utilizando, le estoy dando, para la aplicación que lo estoy dando. No necesito tener un concreto de 12.000 PSI, sino un concreto de 4.000, lo estoy utilizando bien y ahí me resulta ser más eficiente para su uso. Súper. Por acá también dicen, hoy en día la mayoría de las obras están calificando alguna de estas certificaciones y por qué. Las certificaciones, bueno, también me voy a dar la pregunta porque como yo soy tan técnica, yo nada más siempre pienso en que el medio ambiente, el concreto, reduzco, aporto, pero el factor económico también lo tengo que tener muy presente siempre. Y uno de los factores, o lo que le llaman los drivers, lo que le llaman las metas que tienen también son los factores económicos. Un factor que da las certificaciones es la reducción de impuestos. O sea, esa es la manera de incentivar. Entonces, una de las razones por las que usan es por su conciencia medioambiental, que dicen, yo no voy a entregar un edificio, una edificación o un parque o algo que tenga problemas de durabilidad y uso de recursos. Eso es pura conciencia de nosotros. O sea, es decir, cuando yo utilizo, y no sé si ustedes ven, pero me pasa, ustedes van a un parque y ven bordillos deteriorados. ¿De quién es el problema? Bordillo deteriorado es un problema de todos. Ah, no, perfecto, voy a vender más cemento. Ah, no, perfecto, tengo más contrato. No, el recurso del cemento y del contrato lo necesito para hacer más parques, no para reparar los parques. Entonces eso es conciencia.
Pero esas conciencias se crean de alguna manera y de la manera como la están creando con los atributos de sostenibilidad, entre otras para estas empresas o edificaciones, es por dinero y conciencia obviamente del medio ambiente, por el manejo de la energía, porque la energía en qué se convierte, de alguna forma en dinero. En las edificaciones, en nuestras edificaciones, en la última Congreso de Sostenibilidad hablaban de los barrios sostenibles. Eso a mí me apasionó cuando yo lo vi. Un barrio sostenible es el barrio que recoge los residuos y eso es un barrio sostenible, es un barrio que tiene iluminación de todo, la edificación. Entonces, normalmente lo que lo llama más que todo, obviamente, es uno de los triangulitos siempre, el dinero, el bienestar y el medio ambiente. Por eso lo están haciendo y sí hay. La que les mostré, Río, está precalificada y en Barranquilla existe más. Yo no estoy muy metida, conocía muchas de las construcciones sostenibles en Panamá, cantidades en Bogotá, los edificios en Bogotá. Es muy bonito verlos porque es aquellos que manejan la estructura de concreto para aprovechar el cambio de las temperaturas, concreto combinado con vidrio, es arquitectónico, es económico, de cierta manera durable y que ayuda a la condición del manejo de no prender aires acondicionados en Bogotá. Diego Portillo, España, hace esta pregunta. Que usted mencionaba 3 instituciones que agremian la sostenibilidad de los cementos y concretos en Latinoamérica. Sin embargo, ninguna de ellas certifica en su país, que es Honduras. ¿Cuál sería ese equivalente en los países centroamericanos? Si ya Honduras podría, Sí, Honduras Honduras. podría optar por algunas certificaciones y se está trabajando también en eso a través del gremio, a través de la FIP y a través de la FICEM y el mismo Procenco. Porque las certificaciones, por ejemplo, en el caso de la certificación de la da la CCI, y le puedo dar más datos a Diego. Si quieres, tomamos esos datos y le podemos dar más datos que lo da, que es la certificación de proveedor, de suministro responsable. Esa ya está en cualquier lugar porque Colombia la tiene, pero es de diferentes países. Eso es internacional. Es en euros o en pesos o en dólares. Mientras que en Colombia estamos desarrollando una con Procenco en el gremio que va a ser la de la certificación para la producción sostenible, la certificación de plantas de concreto desde el punto de vista de eficiencia y sostenibilidad. Y primero en Colombia, porque las compañías, no solamente es el gremio, Diego, no solamente es quien la hace la certificación, sino conseguirse los certificados, los calificadores, los entes calificadores. Entonces estamos trabajando en este momento con algunas de esas como son el que nos audita o nos da nos valida esto, es Bureau Veritas, es Icontec o es A+, por ejemplo, que es española y esas tienen más ámbito internacional. Entonces estamos en esa búsqueda. Pero sí se puede a través de las mismas, digamos, instituciones, siempre todas son amigas en cada país. Por ejemplo, la Chico en Honduras o puede haber otro gremio que también entonces tiene asociación de alguna forma con FICEM o con PROCEM, pero tú puedes tomarle datos de eso y podemos mirar esas opciones porque son interesantes de apoyar desde Ultrasem. Gracias. Ronald Pérez pregunta, ¿los concretos producidos en obra tienen alguna calificación de sostenibilidad especial? ¿Existe la posibilidad de que esta producción me permita otorgar algún tipo de clasificación EDGE, LEED o CASA? Bueno, Edge, Lease o Casa no califica el material, sino a la obra. Pero es válido que tu producción en obra puede aportarle algo a esa certificación. Si es local, si es materiales locales, le puede aportar de alguna manera. Eso es clarísimo. Pero más allá, la eficiencia o la sostenibilidad o la calificación de sostenibilidad de ese concreto va de la mano de lo que vamos a ver en los capítulos de diseño, producción y aplicación. Entonces yo te invito a eso para que veamos ahí que claramente es posible, porque es y yo voy a empezar en esa por decir eso, todas estas aplicaciones que veía, todo ese mapa final que yo mostré, es un mapa que si señalamos las más claves son las que trabajamos, diseño de materiales reciclados, consumo de agua, etcétera, etcétera.
van 20% ligadas a los concretos hechos en plantas centrales y 80% son nuestros concretos hechos en obra, que también tenemos que pensar en ellos. Yo llevo 30 años, 35 años trabajando el concreto industrializado, sin embargo no me puedo cerrar a la vista de lo que es la necesidad de la productividad y la mejora y la calificación de este tipo de concretos. Porque la industrialización va poco a poco. No podemos hacer que todos quisiéramos que fueran nuestros países 100% la industrialización o 70% como es en otros países concretos producidos en centrales. Somos conscientes de eso. Y el gremio está pensando también en eso como la posibilidad de algún tipo de calificación. La EDGE, como te digo, es para la obra que lo use, que se puede tener, que le puede aportar. Uso aditivos, uso consumo de agua reducido, uso alta, lo que sea. Pero como material también puede tener su calificación de alguna manera. Manuela Bendaño pregunta, ¿cómo puedo comprobar que mis insumos y materiales tienen una procedencia sostenible? Todo material, hoy en día, uno de los aspectos que califica al LEED es que un material entregue su información, como su etiqueta de producto. Lo que veíamos ahí como etiqueta de producto, todo material, como cuando tú compras un producto, entonces tienes que ir a revisar el producto, la etiquetica del producto, ¿qué tiene? Esa etiqueta la debe tener, en teoría, todo material de alguna manera. En la industria del concreto, los agregados, perdón, los agregados, los aditivos, digamos que ese nivel de industrialización está en desarrollo para que tengan su etiqueta. Pero un aditivo te dice su procedencia. Y cuando tú haces la declaración de producto, la haces para todos los materiales que tiene, todos sus componentes, teniendo en cuenta todos sus componentes. Eso lo vamos a ver cuando veamos ese cálculo en el diseño, desde el diseño, cómo se concibe. Y ahí tú tienes que tener la información. Muchas veces en nuestra industria se estiman algunos. Se estiman porque no han sido calculados en el tema de agregados locales. Pero que de allá de que sea local solamente con el transporte, ya tú dices su procedencia, ¿verdad? En el tema de aditivos, en el tema de cemento es importantísimo, hasta yo creo que ya es cuestión de sello, ya es cuestión de obligación en el tema de cemento. Y en el tema de concreto empieza a surgir porque su mayor componente es el cemento, entonces el cemento y su cuantía, sus aditivos, sus agregados, sus fibras, tener fibra, esos son puntos que le va dando. El uso de material reciclado ya le va dando esa categoría. Pero digamos que es un derecho, por decirlo de alguna manera, que tengan, o un deber que tenga eso que llaman etiqueta de producto. La etiqueta de producto que se creó para el concreto es etiqueta de producto que es como la etiqueta de cuando llegamos al supermercado. Yo soy fanática de eso. ¿Qué contiene? Ingredientes y ¿qué aporta? Eso es lo mismo. Jorge de Alba nos pregunta, ¿qué elementos de concreto se pueden elaborar después de la trituración de un pavimento que ya cumplió su vida útil? Pavimento, por ejemplo. Asfalto, por ejemplo, por decirlo, a pesar de que yo soy mente concretera cementera, pero el mismo pavimento de concreto como tal. El concreto, el proceso de trituración. Mira, existen agregados que llaman agregados reciclados, pero es agregado de concreto reciclado. Esa es toda una clasecita muy chévere. Agregado de concreto reciclado. Entonces, ese agregado concreto procede de una industria que es la que capta, la que clasifica, la que lo tritura, la que lo califica, y existe hoy en día una normativa que dice no lo utilices sino al tanto por ciento. ¿Pero por qué? Porque no tenemos ni la capacidad para usarlo en cantidades y tampoco, digamos que tenemos la normativa. Entonces la normativa se asegura y dice utilízalo hasta el 10%. Pero si tú desarrollas concretos con ese material y piensas en una palabrita que te voy a adelantar también aquí de la primera parte del segundo capítulo, que se llama desempeño, especificaciones de desempeño del concreto, podrías hacer muchas maravillas hasta con concreto reciclado, material reciclado. En las operaciones se hace y lo hacen con el rigor, el factor de seguridad y demás, pero con la evaluación del desempeño del concreto. Es decir, que te puedo decir que mucho después de que midas el desempeño del concreto en que estás utilizando. No solamente porque sí se puede, no. ¿Qué quiero? Resistencia.
durabilidad. El ejemplo que yo mostraba de los prefabricados urbanos que ustedes pueden ver, en el caso de Barranquilla lo pueden ver en el malecón, que están estos reciclados, estos agregados, estos elementos urbanos, para mi concepto pueden ser mejorados en términos de su misma durabilidad. Pero son elementos que están cumpliendo su función de reciclar y vuelvo a reciclo y vuelvo a reciclo. ¿Cómo se proyecta el concreto elastomérico, que es a base de resinas, hablando de sostenibilidad y durabilidad? Pues dependiendo de su uso, ¿no? También las posibilidades de su uso, pero claramente es, digamos, para mi concepto y para este concepto, como lo estamos analizando así, tiene unos atributos muy importantes para el desarrollo de o producto o construcción o elementos sostenibles, porque tiene durabilidad, tiene posibilidades de reuso, habría que analizar más su ciclo de vida. Por eso es la importancia del ciclo de vida de cada producto. Perfecto. Bueno, por acá Carlos Manuel Estrada nos dice de cuánto es la resistencia y la durabilidad del concreto sostenible si se utiliza en un área arenosa o arcillosa. Una arena o área, o de Área. pronto área. Bueno, es que en lo que decíamos ahorita, dependiendo del uso, aplicación y el diseño de la estructura, mi concreto, a ver, de pronto se me ocurre contestarla de esta manera. Si yo tengo un concreto de baja resistencia, que lo voy a hacer como cuando hago estructuras que son, ¿cómo se llama? Cuando no son permanentes, estructuras que van a ser provisionales. Depende, ahí está siendo de baja resistencia, es sostenible porque tengo programado dentro de mi proyecto de obra que esta estructura sea demolida. Pero depende de lo que yo quiera. Si yo quiero durabilidad, si yo quiero durabilidad de la estructura, quiero operatividad. ¿Qué es operatividad de la estructura? Que si voy a tener un problema al estar en operación por el peso que se le ponga, la carga a la que es sometido, los elementos del exterior a que sea sometido, yo requiero la resistencia que eso requiera. Es decir, quiero no solamente resistencia mecánica de soportar la estructura, los 3 kilos que vaya a soportar y que pueda ser de 3000 PSI, sino que requiere ser durable. Por lo tanto, puede ser de una relación agua-cemento o aguacementantes o de una porosidad tal, de una hermeticidad tal que está independiente de su resistencia. Normalmente, la hermeticidad, o sea, la mayor densidad del concreto está asociada a su resistencia. Entonces, es posible que, a pesar de que necesita 3000 PSI en un pilote, va a estar en procesos arcillosos, en suelos arcillosos o en áreas arcillosas o arenosas. Yo necesito que ese concreto sea menos susceptible a la contaminación. Entonces tiene que ser de mayor resistencia de la que él requiere para ser soportado. Ya la resistencia mecánica va a pasar a un segundo plano. Yo lo que necesito es que él no le ingresen los elementos extraños que le pueden pretender, le pueden ingresar a estar con la presencia de esas arcillas o de suelos sulfatados. Espero haber respondido a la pregunta. Si no, me lo dices, por favor. Bueno, listo, muchísimas gracias. Quiero leer por acá los mensajes de las personas que están agradeciendo por toda la información, que hay mucha gente que le gusta el tema de sostenibilidad. Excelente capacitación, felicidades. Saludos para la ingeniera, muchas gracias, ingeniera. Esto debe ser una forma de pensamiento en general, no solamente para la construcción. Por acá, pues, la gente está muy contenta y agradecida con su intervención, ingeniera. Y bueno, de antemano agradecerle también a todos los asistentes que se conectaron en esta sesión de webinar. Recuerden que si quieren estar al tanto de todas las capacitaciones que tenemos en Ultracem, pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, también en TikTok. Y si desean proponer nuevos temas para poderlos gestionar a través de Campus Ultra, pueden escribirnos al correo campus.ultra@ultracem.co. Y bueno, todos los que están aquí, recuerden que nos vemos en 2 semanas, el próximo miércoles 21 de febrero, con la segunda sesión del ciclo, que es
la sostenibilidad en la producción, distribución y entrega del concreto. Así que agéndense que nos vemos el 21 de febrero. Muchísimas gracias, ingeniera, por este espacio. Muchísimas gracias a todas las personas que se estaban reportando aquí. A ustedes muchas gracias por escucharme, por darme la oportunidad. Como dice, parece como de frases de cajón, pero es verdad que uno se alegra, que uno, yo que hago esto de siempre, siempre me preparo, me alegro, quiero cumplir las expectativas, me esfuerzo por cumplir las expectativas. Siempre es un tema que uno maneja, muchas veces una persona lo haya visto, pero siempre lo hago de manera diferente porque cada vez estamos un grupo diferente, con objetivos y expectativas diferentes. Así que muchas gracias por acompañarme. Bueno, por acá me están preguntando que si vamos a compartir la presentación que usted proyectó. Les estoy diciendo que sí, se las podemos compartir después para que puedan repasar toda esta información del concreto sostenible. Será un gusto podérselas compartir. Y bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Nos vemos el 21 de febrero. Hasta entonces.